El mar respiraba lento aquella tarde, como si guardara un secreto que estaba a punto de desbordarse. El viento traía olor a sal, a coco, a algo tibio que hacía recordar hogares que nunca existieron. Y ahí empezó todo. Ella, Lia, caminaba con pasos pequeños sobre la arena húmeda, sosteniendo sus sandalias con una mano y una libreta con la otra. Era sencilla, tímida, con el corazón lleno de sueños que nunca contaba. Una muchacha que hablaba bajito, pero sentía fuerte. Su vestido blanco se movía como una bandera suave cada vez que el viento soplaba. Y entonces, él apareció, como si el mar lo hubiera expulsado, como si la noche lo hubiera moldeado desde cero. Un hombre alto, de hombros anchos, piel quemada por el sol y mirada dura, de esas miradas que uno evita pero que al mismo tiempo no puede dejar de buscar. Su nombre era Darío, un hombre que todos en el hotel conocían, pero nadie realmente entendía. Silencioso, intenso, casi salvaje en su forma de moverse. Era el guardia nocturno del resort, aunque parecía más un lobo suelto que un empleado. Ese día, él caminaba por la orilla con las botas mojándose sin importar el agua, con el ceño fruncido y los puños cerrados, como si el viento lo estuviera diciendo algo que solo él podía oír. Lia lo vio y su respiración se detuvo. «¡Ay!», susurró para sí, sintiendo el corazón golpearle el pecho con fuerza. Y cuando ella quiso bajar la mirada, cuando quiso hacerse pequeña, invisible, él levantó los ojos y la sostuvo con una intensidad que la dejó desarmada. Una mirada que decía todo, una mirada que quemaba por dentro. Una mirada que no debía existir, pero existió. Lo prohibido llama. Darío hizo una pausa, respiró profundo, como si su cuerpo hubiera reconocido algo antes que su mente. Si esta historia te está tocando el corazón, escríbeme en el canal. Deja tu like porque es más importante de lo que imaginas. Y dime, si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Compártelo con esa persona especial que siempre aparece en tus pensamientos. Lia se tensó, sintió sus manos temblar, sintió que el tiempo perdía ritmo. No se conocían, nunca habían intercambiado una palabra, pero había algo, un hilo invisible, una vibración que se movía entre ellos sin pedir permiso. Él se acercó, paso a paso, lento, firme, con un aura de peligro suave, casi poético, que se mezclaba con el ruido del mar. Ella tragó saliva. La brisa movió su cabello. Su libreta casi se le cayó. «¿Estás bien?», preguntó él con voz grave, una voz áspera que parecía guardar tormentas. Ella asintió rápido, tan rápido que él frunció más el ceño. «Yo sí, estoy bien», susurró sin atreverse a verlo de frente. Darío la observó unos segundos muy largos, demasiado largos, y ella sintió que su alma entera quedaba expuesta. «Caminas como si tuvieras miedo del viento», murmuró él con un tono que no pretendía ser dulce, pero lo era. Ella sonrió sin querer. «No es miedo», dijo bajito. «Es que el viento a veces me empuja». Él inclinó un poco la cabeza, como si aquella frase lo hubiera tocado en un lugar que nadie conocía. «El viento empuja a los que no saben dónde quedarse», añadió él. Y entonces, un silencio profundo cayó entre los dos. Un silencio que no pesaba, un silencio que abrazaba. Un pensamiento interno surgió en ella. «¿Por qué siento que lo conozco? ¿Por qué mis manos tiemblan? ¿Por qué mis ojos no pueden escapar de los suyos?». Darío respiró hondo. La miró como quien mira algo que no esperaba ver. Algo que no buscó, pero necesitaba. Ella tímida, inocente, pura como la primera luz del día. Él intenso, duro, marcado por heridas que no sabía nombrar. Contrastes que chocan, contrastes que arden. De pronto, una ola fuerte se levantó y el agua golpeó los pies de Lia, mojándole el vestido. «¡Ah!», susurró ella retrocediendo. Darío dio un paso adelante, casi instintivo, como si quisiera protegerla del mar, del mundo, de todo. Sus dedos casi tocaron los de ella. Casi. Un toque que no ocurrió, pero se sintió. Lia contuvo la respiración. Él también. Deseo imposible de resistir, pero prohibido. Tan prohibido como tocar fuego con las manos desnudas. «No deberías caminar sola tan tarde», dijo él, su voz más baja. «Hay cosas que la noche esconde». Ella lo miró por primera vez a los ojos, de verdad, sin bajar la mirada. «¿Y tú?», preguntó en un susurro. «¿Qué escondes tú?». El mundo pareció detenerse. El mar guardó silencio. El viento dejó de soplar. El corazón de Darío se tensó. Por un segundo se vio vulnerable. Por un segundo, dejó de ser el hombre de hierro que todos temían. «Más de lo que debería», respondió. Lia tragó saliva. Sentía un calor extraño en el pecho,
un calor que no lastimaba pero quemaba, algo que quemaba por dentro. Y entonces vio algo, una sombra en la mirada de Darío, un dolor antiguo, un deseo intenso, una lucha interna. Él estaba roto, ella estaba intacta, y aún así, el universo los había hecho coincidir. El cielo comenzó a tornarse violeta, y las luces del hotel se encendieron a lo lejos. Lía miró la hora y dio un pequeño brinco. «Tengo que volver», murmuró. Él la observó con una expresión que no supo ocultar, algo entre frustración y necesidad. «Te acompaño», dijo simplemente. «No es necesario». No pregunté si era necesario. Ella sintió un escalofrío suave, no de miedo, de presencia, de algo profundo que no entendía. Caminó junto a él, escuchó sus pasos firmes, escuchó su respiración lenta, sintió su sombra rozarla como un abrazo que no se atrevía a existir. Las miradas que decían todo aparecían sin querer, y cada una la desnudaba un poco más, pero de un modo dulce, casi sagrado. Al llegar a las escaleras del hotel, él se detuvo. «Lía», dijo su nombre como si lo hubiera aprendido hacía años. Ella inhaló fuerte. Su corazón temblaba. «¿Sí?» Darío la miró como si luchara contra algo dentro de sí. «No camines por la orilla mañana, si no quieres que te siga». Lía sintió las piernas débiles, el aire detenido, el alma en incendio. «¿Y si sí quiero que me sigas?», susurró. Darío se quedó quieto, inmóvil, como si su mundo entero hubiera cambiado de eje con esas palabras. Y con voz ronca, profunda, temblorosa, dijo: «Entonces, mañana empezaré a no poder detenerme». Una pausa, un silencio caliente, una promesa peligrosa. Lía entró al hotel con el corazón explosivo. No podía respirar bien, no podía pensar con claridad. Algo había despertado, algo que jamás había sentido. En su mente una frase ecoó: «Lo prohibido llama», y yo ya respondí. Mientras afuera, en la playa, él seguía mirando el mar, con los puños cerrados, intentando calmar algo que ardía sin permiso dentro de él, porque él también sabía la verdad. Ese tipo de deseo, ese tipo de inocencia, no se encuentra dos veces, y el viento, cómplice, los envolvió a ambos. La mañana amaneció gris, como si el cielo también guardara un secreto. Una bruma ligera cubría la playa frente al hotel, y el viento soplaba con un murmullo que parecía anunciar algo inevitable. Lía despertó sobresaltada, sin saber si había dormido 2 horas o ninguna. Su corazón seguía acelerado, como si todavía sintiera la presencia de Darío, aquella mirada intensa que la había atravesado la noche anterior. Se levantó despacio, con las manos temblando levemente mientras se peinaba frente al espejo. Su reflejo no parecía el de siempre. Había algo distinto en sus ojos, un brillo que no recordaba haber visto nunca, un brillo que le daba miedo reconocer. «¿Por qué me siento así?», susurró. «¿Por qué no puedo dejar de pensarlo?». No tenía respuestas, solo una certeza que la ardía por dentro. Volvería a verlo. Se puso un vestido ligero, tomó su libreta, aquella donde guardaba sueños que nunca compartía, y bajó las escaleras del hotel con pasos lentos, casi ceremoniales. La brisa húmeda la recibió al abrir la puerta. Era temprano, muy temprano. A esa hora, casi nadie caminaba por la playa. Casi nadie, excepto él. Darío estaba allí, de espaldas, mirando el mar como si buscara algo que el mundo le había arrebatado. Sus hombros tensos, su postura firme, la camiseta negra pegada a su espalda por el viento. Parecía un hombre formado de tormenta, no de carne. Lía se detuvo a varios metros, tragando saliva. Quiso girarse y huir, quiso proteger su corazón, pero sus pies no obedecieron. Como si él hubiera sentido su presencia, Darío giró lentamente. Sus ojos oscuros y profundos se clavaron en los de ella, y entonces el mundo entero pareció quedarse quieto. «¿Viniste?», dijo él con una voz ronca que sonaba a amanecer y a peligro. Lía no pudo responder, solo asintió, sintiendo el pecho oprimido. Darío dio unos pasos hacia ella, no tantos como para tocarla, pero suficientes para envolverla en su presencia. «No debiste venir sola», murmuró. «No tengo miedo», respondió ella, sorprendida por su propia firmeza. Él levantó una ceja, intrigado. El viento sopló entre ellos, levantando su cabello, y Lía sintió muy claramente que él se contuvo de acomodarle un mechón. «Quiero mostrarte algo», dijo de pronto. Ella parpadeó. «¿A mí?». «Sí, a ti». No había necesidad de explicar. Su voz ya bastaba para que el corazón de Lía latiera más rápido. Caminó delante de ella,
guiándola hacia un sendero que bordeaba la parte trasera del hotel. La arena dio paso a un suelo húmedo, cubierto de hojas caídas. Entraron juntos en una pequeña zona de bosque tropical, una mezcla de palmeras, arbustos y troncos retorcidos. El sonido del mar quedaba atrás, reemplazado por el crujido suave de las hojas y el canto distante de aves ocultas. El silencio entre los dos era denso, pero no incómodo. Era un silencio que hablaba, que respiraba, que decía todo lo que ellos aún no se atrevían a poner en palabras. La luz se filtraba entre las ramas, proyectando sombras en movimiento sobre el rostro de Darío, y Lía, mientras lo seguía, pensaba: ¿quién eres en realidad? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué siento que mi vida cambió desde el momento en que apareciste? Darío se detuvo. Aquí, dijo él señalando un claro entre los árboles. Lía se acercó. El sitio era hermoso, una pequeña colina donde las raíces formaban escalones naturales, y en el centro, un hueco entre las copas ofrecía una vista perfecta del mar. Las olas golpeaban con fuerza contra las piedras del acantilado, levantando gotas que el viento arrastraba hasta ellos. Era un lugar escondido, un refugio, un secreto. Vengo aquí cuando no quiero que nadie me encuentre, confesó Darío sin mirarla. Cuando siento demasiado. Lía se mordió el labio. ¿Demasiado qué? Darío entonces la miró. La miró como si la pregunta fuera peligrosa. Demasiado de todo, respondió con un suspiro tenso. Rabia, recuerdo, ganas de correr, ganas de quedarme, ganas de... Se detuvo, como si las palabras le quemaran la lengua. Ella dio un paso hacia él. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que tenía que hacerlo. Darío, susurró ella, ayer dijiste que no habría vuelta atrás si te seguía. ¿Sigues pensando eso? Él apretó la mandíbula. Sus manos, grandes y fuertes, se cerraram em punhos involuntários. Lía percebeu o esforço. Percebeu que algo nele lutava contra algo mais profundo. Lía, dijo con voz baja, hay una línea que no cruzo, no con alguien como tú. Ella frunció el ceño confundida. ¿Alguien como yo? Inocente, respondió él sin rodeos. Limpia, buena, yo no soy así, yo... Respiró hondo. Yo soy demasiado para ti. El corazón de Lía dio un vuelco. No decides eso tú, susurró. Lo decido yo. Darío cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo empujaran al borde de algo que temía. No sabes lo que dices, respondió la voz más áspera que antes. Sí sé, insistió ella con suavidad pero firmeza. No me das miedo, Darío. Él abrió los ojos de golpe. Lía sintió un escalofrío cálido recorrerle la espalda. Sus miradas se encontraron y no se soltaron. Miradas que decían todo. Miradas que quemaban. Miradas que no se deben sostener, pero que ninguno de los dos pudo romper. Lía, murmuró él dando un paso. Cuando quiero algo, no sé detenerme. Ella respiró hondo, muy hondo. El pecho subía y bajaba con rapidez. Entonces, no te detengas. La frase cayó como un relámpago entre ellos. El viento sopló fuerte, levantando hojas. El cielo pareció oscurecerse un segundo. El silencio se volvió espeso, caliente, vivo. Darío extendió la mano. Lento, muy lento, como si temiera quemarse. Sus dedos rozaron la mejilla de Lía. Apenas un toque, un suspiro de contacto. Pero ese roce fue suficiente para que ella cerrara los ojos. Y él, para que perdiera la respiración. Así empiezan los incendios, dijo él casi en un lamento. Entonces déjame arder, contestó ella sin abrir los ojos. El mundo dejó de moverse. No hubo beso, no hubo caricia profunda, no hubo nada explícito, solo la cercanía de dos cuerpos que no se tocaban, pero se sentían, se necesitaban, se reconocían. El corazón de Darío golpeaba fuerte, casi violento. El de Lía suave pero decidido. Dos ritmos distintos, buscando el mismo pulso. Darío bajó la mano lentamente, pero no por falta de deseo, sino por respeto, por miedo, por sentir demasiado. Lía, dijo con la voz más honesta que había usado en años, si cruzo esta línea contigo, ya no voy a poder alejarme, no voy a querer alejarme. Ella abrió los ojos. Sus pestañas brillaban por la humedad del aire, y lo miró, de una forma que desmontaría a cualquier hombre. Entonces no te alejes, me susurró. La respiración de Darío se hizo rota. El viento golpeó entre los árboles como si celebrara, y Lía sintió una certeza profunda. No estaba frente a un hombre común, estaba frente a su destino. Darío la observó durante un largo instante. Un instante que ardió, un instante que marcó, un instante que cambió todo. Y con voz baja rendida dijo,
Esto apenas comienza. El viento siguió soplando. El mar rugió a lo lejos, y la línea invisible entre los dos se desvaneció para siempre. Porque desde ese momento, Lía y Darío dejaron de ser dos desconocidos y comenzaron a ser algo nuevo, algo peligroso, algo profundo, algo inevitable, algo que ambos ya sentían quemando por dentro. El día siguiente amaneció con un cielo de tonos dorados, como si el sol mismo quisiera anunciar que algo en el mundo había cambiado. Lía despertó con el corazón temblando, no por miedo, sino por una anticipación dulce, inquietante, una emoción que se desbordaba sin pedir permiso. La ventana abierta dejaba entrar la brisa salada del mar, y el eco lejano de las olas parecía repetir un nombre que no se atrevía a decir en voz alta. Darío. Era extraño cómo un solo encuentro podía transformar cada rincón del cuerpo, cómo una mirada podía quedarse viviendo en la piel, cómo una palabra podía seguir respirando dentro del pecho. Mientras se vestía, Lía sentía los dedos temblar, repasando inconscientemente el lugar exacto donde él la había tocado el día anterior. Apenas un roce, apenas una caricia mínima, y sin embargo, se había tatuado en su memoria como si el tiempo se hubiera detenido allí. No sabía si volvería a verlo ese día. No habían quedado en nada, no había promesa marcada, pero algo en su pecho decía que sí, que él volvería, que ese hilo invisible que los unía no podía romperse tan fácil. Y ese presentimiento se cumplió. En el comedor del hotel, lleno de turistas hablando alto, meseros moviéndose de un lado a otro, música suave de fondo, Darío estaba allí, pero no estaba como los demás. Él nunca lo estaba. Estaba apoyado contra una columna, brazos cruzados, camiseta negra que resaltaba cada línea de su cuerpo y esa mirada seria, profunda, que parecía analizar cada movimiento alrededor. Una mirada que era advertencia y refugio al mismo tiempo. Cuando sus ojos encontraron los de Lía, el ruido del comedor desapareció. El mundo se redujo a ese simple cruce de miradas que lo decía todo. Lo prohibido llama, y ellos ya no tenían fuerza para resistirlo. Darío inclinó apenas la cabeza, señal suficiente para que ella se acercara. Lía avanzó entre las mesas, sintiendo que cada paso la llevaba a un lugar del que no habría regreso. Cuando llegó a él, lo vio levantar una ceja con una expresión que mezclaba alivio y peligro. «Pensé que no vendrías hoy», dijo él con voz baja, tan baja que apenas se escuchaba entre el ruido. «Yo también lo pensé», respondió ella sincera, «pero aquí estoy». Un destello cruzó los ojos de Darío, un destello de algo que parecía deseo y miedo. «Ven», dijo simplemente. Salieron del hotel por una puerta lateral que daba a un pequeño corredor rodeado de plantas altas. El olor a tierra mojada llenaba el aire. El cielo estaba empezando a nublarse, como si la lluvia quisiera ser testigo de algo importante. «¿A dónde vamos?», preguntó Lía. «A donde nadie nos vea», respondió él sin detenerse. El corazón de ella se apretó, no por desconfianza. Darío caminaba con pasos firmes, pero no bruscos. Era como si su cuerpo supiera exactamente hacia dónde ir, aunque su mente dudara. Y Lía, siguiendo detrás, sentía como algo dentro de ella vibraba con cada metro que avanzaban. Pasaron por un jardín escondido detrás del hotel, donde apenas había un par de bancas viejas, palmeras inclinadas y un pequeño camino de piedra. Nadie iba allí, nadie. Cuando llegaron al centro del pequeño jardín, Darío se detuvo. El silencio se volvió espeso, cargado de algo que no sabían nombrar. «Lía», dijo él sin girarse aún. Ella tragó saliva. «¿Sí?» Darío apretó los puños, respiró profundamente y finalmente volteó a verla. Su mirada tenía algo distinto, una sombra suave, una vulnerabilidad que él normalmente escondía. «No sé qué me pasa contigo», confesó él, «y no lo digo a la ligera». Ella sintió un calor subir desde el pecho. «Yo tampoco sé qué me pasa contigo», dijo, «pero lo siento». Darío dio un paso hacia ella, un solo paso, pero ese paso cambió el aire entero. «Anoche pensé en ti más de lo que debería», murmuró él, bajando la mirada un segundo. Lía abrió un poco los labios. Un suspiro se le escapó antes de poder detenerlo. «Yo también pensé en ti», admitió casi avergonzada. Él levantó la vista, y entonces ocurrió. Una mirada que decía todo, una mirada que ardía, una mirada que no pedía permiso. «Esto es peligroso, Lía», dijo él acercándose un poco más. «Muy peligroso». «Lo sé», susurró ella, «pero no puedo detenerlo». «Yo tampoco». El viento sopló fuerte entre las hojas,
levantando el cabello de Lía. Darío alzó la mano lentamente, como si luchara contra 1000 impulsos, y acomodó un mechón detrás de su oreja. Ese simple gesto hizo que el corazón de ella casi se derritiera. Sus dedos rozaron su piel. Apenas un toque, pero suficiente para encender un temblor delicado en su cuerpo. «No deberías dejarme acercarme así», murmuró él, su voz ronca, quebrada. «¿Y tú?», respondió ella mirándolo fijo. «No deberías querer acercarte». Darío cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran demasiadas. «Pero quiero», confesó él con brutal honestidad. «Entonces acércate». Ese permiso, esa invitación, lo encendió. Darío se acercó otro paso. Quedaron a centímetros. El aire se volvió cálido, espeso, eléctrico. «Si cruzo este espacio», susurró él, «ya no voy a saber cómo retroceder». Lía sintió su respiración mezclarse con la de él, su corazón golpeando fuerte. Él de él, también. «Entonces no retrocedas», dijo ella. Una tormenta se encendió en los ojos de Darío, una mezcla de deseo reprimido, miedo y una necesidad profunda que nunca había permitido salir. «Lía, no sabes lo que provocas». «Tal vez sí», dijo con voz suave. «Tal vez lo estoy provocando a propósito». Él abrió los ojos por completo, sorprendido. Una chispa peligrosa brilló en su mirada. «No juegues conmigo». «No estoy jugando». El viento aumentó. Las primeras gotas de lluvia cayeron. Los árboles se mecieron como si el cielo quisiera aplaudir. Darío levantó la mano y tomó el rostro de Lía entre sus dedos. Un agarre suave, pero lleno de necesidad. Ella inhaló profundamente y no pudo contener el temblor. «Estás temblando», murmuró él. «Por ti», admitió. Sus ojos se suavizaron. Por un segundo dejó de parecer el hombre duro que todos temían. Por un segundo. Solo fue un hombre sintiendo demasiado. «No quiero hacerte daño, Lía». «No me harías daño», respondió ella. «Lo único que me haría daño es que te fueras». Él cerró los ojos. Su respiración se volvió pesada. El sonido de la lluvia llenó el jardín. Y entonces dijo en un hilo de voz: «No voy a irme a ningún lado». El espacio entre ellos desapareció. No con un beso, no con un abrazo, sino con algo mucho más profundo. Sus frentes tocándose, respiraciones mezcladas, corazones desbordados, un silencio tan íntimo que casi dolía. «Lía», susurró él, «esto no debió pasar así, pero ya pasó». «Sí», susurró ella, «ya pasó». Se quedaron así, respirándose, sintiéndose, dejando que la lluvia los empapara suavemente. Y el viento que pasaba entre ellos parecía decir: «Lo que nace así, no se rompe. Lo que duele así, vale la pena. Lo que arde así, es destino». Ese fue el momento en que las sombras de Darío empezaron a aprender a respirar luz. La luz de ella. Y Lía entendió algo que nunca había sentido: que hay hombres que llegan como tormenta, pero se quedan como hogar. La lluvia cayó sin aviso, primero como un murmullo suave, luego como una cortina espesa que cubrió todo el jardín escondido donde Lía y Darío permanecían frente a frente, respirando el mismo aire, compartiendo un silencio tan profundo que parecía tener forma. El olor a tierra mojada lo envolvía todo, mezclado con el aroma cálido de su piel, con el viento que traía humedad, con esa electricidad que siempre aparece cuando dos almas están a punto de reconocerse. Lía levantó el rostro apenas, dejando que las gotas de lluvia recorrieran su frente, sus mejillas, su cuello. Sentía frío, pero también sentía un calor intenso dentro del pecho, un fuego que no se apagaba. Y él la miraba como si estuviera viendo algo que nunca pensó que encontraría. «Estás empapada», murmuró Darío sin mover la mano que sostenía suavemente su rostro. «Tú también», respondió Lía con una sonrisa leve. La lluvia los mojó sin piedad, pero ninguno quiso moverse. Era como si ese momento les perteneciera, como si el mundo hubiera sido hecho solo para ellos dos, bajo esa tormenta. Darío bajó un poco la mirada, como si la lluvia o lo que estaba sintiendo fuera demasiado. «No debería estar aquí contigo», dijo con voz quebrada. Lía ladeó la cabeza. «Entonces dime por qué estás aquí». Él tragó saliva. Los truenos retumbaron a lo lejos. El viento sopló fuerte, moviendo el cabello de ambos. «Porque no puedo quedarme lejos de ti», confesó él, cada palabra saliendo como un golpe en el pecho. «No puedo». Lía sintió el mundo moverse bajo sus pies. «Yo tampoco puedo», susurró. Un silencio lleno de electricidad cayó entre ellos. Un silencio que no era vacío, sino intenso, expectante, vivo. Darío dio un paso hacia atrás, pero suficiente para que el aire entre ellos cambiara. «Lía»,
Hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que no te van a gustar. Ella frunció el ceño, pero no retrocedió. ¿Cosas por las que debería tener miedo? Él negó con la cabeza. No por ti, por mí. La tormenta continuó cayendo, envolviéndolos como un telón de agua. Leah sintió que aquel momento era crucial, una puerta que se abría hacia algo más profundo. Entonces dime, pidió ella con suavidad, dime quién eres en realidad. Darío respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para enfrentarse a sí mismo. Soy un hombre que ha hecho cosas que no debería, un hombre que se esconde para no destruir lo que toca. Su voz tembló ligeramente. Un hombre que no merece a alguien como tú. Leah dio un paso pequeño, desafiante, directo. No decides lo que merezco. Él cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran demasiado fuertes. Leah, yo no sé amar bonito, no sé amar suave. No fui hecho para eso. Ella levantó la mirada. Tal vez puedes aprender, dijo, y esa frase lo desarmó por completo. El cielo rugió. Una ráfaga de viento los obligó a cubrirse el rostro. Las gotas de lluvia caían como agujas suaves pero persistentes. Darío miró alrededor, evaluando el lugar, notando que el jardín estaba casi inundado. Vamos, dijo él, te vas a enfermar. Pero Leah se quedó quieta. No quiero irme. Darío frunció el ceño, porque aquí, tocó su propio pecho con una mano. Aquí es donde siento que algo está cambiando, y tengo miedo de que si nos movemos, lo pierdas. O me pierdas. Darío sintió un golpe en el estómago. No era dolor, era reconocimiento. Leah, susurró, yo no puedo perderte, porque todavía no sé cómo tenerte. El viento sopló más fuerte. La lluvia se volvió más espesa, pero ninguno de los dos retrocedió. Cuando finalmente decidieron moverse, Darío la tomó de la mano, no con fuerza, sino con una delicadeza torpe, como si temiera romperla. Caminaron rápido por el sendero hasta llegar a la parte trasera del hotel. La tormenta los empapaba, pero ellos ya no pensaban en eso. Había algo más caliente que la lluvia, algo que ardía desde dentro, una calidez que venía de la mano de él sujetando la de ella. Cuando llegaron a un pequeño cobertizo de madera que protegía herramientas de jardinero, Darío la colocó dentro y él mismo se apoyó contra la entrada para cubrirla de la lluvia. El espacio era estrecho, muy estrecho. Los dos respiraban el mismo aire. El corazón de Leah latía acelerado. El de Darío también. No deberíamos estar tan cerca, murmuró él. Pero estamos, susurró ella, y no me quiero alejar. Darío apretó la mandíbula. El agua goteaba de su cabello, resbalando por su cuello, por sus brazos, por su camiseta. Leah se mordió el labio sin querer. No por deseo, por nervios. Leah, si me miras así, murmuró él con una voz que parecía hecha de ceniza y fuego. No voy a poder controlarme. Ella tragó saliva. No te estoy mirando de ninguna forma especial. Sí lo estás, interrumpió él, y estoy tratando de no acercarme más. Pero no puedo. Leah bajó la mirada por un segundo. Entonces, acércate. Darío inhaló con violencia, como si esas palabras fueran un golpe directo a su pecho. No sabes lo que dices. Sí sé, dijo ella levantando la mirada. Estoy diciendo que te quiero cerca, que quiero entenderte, que quiero sentirte. Él deslizó una mano por su nuca, apoyándola contra la pared del cobertizo sin tocarla del todo. Su brazo formó una especie de refugio, un refugio que ardía. Leah, no sabes lo que provocas. Lo que provoco en ti, susurró. También lo provocas en mí. Darío cerró los ojos. Un sonido escapó de él como un suspiro rendido. Me estás matando, confesó. Entonces muere conmigo, dijo ella sin pensar. Darío abrió los ojos de golpe. Había tormenta en esa mirada, y al mismo tiempo había hogar. Ella estiró un poco la mano y tocó la muñeca de él. Un toque mínimo, pero suficiente para que el mundo se detuviera. Darío bajó la cabeza, acercándose tanto que Leah sintió su respiración cálida en la mejilla. Leah, si cruzo esta línea, ya no voy a saber cómo detenerme. Ella susurró. No te detengas. El silencio posterior fue tan profundo que la lluvia dejó de ser ruido y se convirtió en música. Darío apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones chocando, mezclándose, fundiéndose. No hubo beso, no hubo contacto prohibido, no hubo nada que rompiera la inocencia. Pero hubo algo más poderoso, dos almas reconociéndose, dos cuerpos temblando, dos destinos comenzando a entrelazarse. La lluvia se intensificó, los truenos retumbaron, pero dentro del pequeño cobertizo solo existían ellos dos. Leah,
susurró él. «Me estás enseñando algo que nunca supe sentir». Ella cerró los ojos. «¿Qué cosa?» Él respiró hondo. «Luz». Lia sintió el corazón golpearle el pecho con fuerza. «Darío, yo también estoy aprendiendo algo contigo». «¿Qué?» Ella abrió los ojos. Valor. La tormenta duró horas, pero cuando por fin se calmó, no fueron los truenos los que habían cambiado el día, fueron ellos, porque algo había empezado a arder y ya no había forma de apagarlo. La tormenta había pasado, pero el mundo seguía oliendo a lluvia. Las hojas brillaban bajo el sol perezoso de la mañana y el viento soplaba con una frescura nueva, como si quisiera limpiar cada rincón del hotel y de los corazones que ahí habían cambiado para siempre. Lia despertó con el recuerdo del cobertizo aún vibrando en su piel. La forma en que Darío la había mirado, la tensión en su voz, la manera en que había respirado cerca de ella, tan cerca que sus almas parecieron rozarse sin tocarse. No hubo beso, no hubo cuerpo contra cuerpo, no hubo nada explícito, y sin embargo, había sido la noche más intensa de su vida. Lia se quedó unos segundos mirando el techo, sintiendo cómo el corazón le palpitaba todavía rápido. Pasó los dedos por su cuello, recordando la forma en que él había sostenido su rostro, sin apretar, sin forzar, como si temiera lastimarla, como si ella fuera algo que él no estaba acostumbrado a tocar. «¿Por qué siento esto?», susurró. «¿Por qué duele tanto y al mismo tiempo se siente tan bien?». No sabía si estaba enamorada, no sabía si era demasiado pronto, no sabía si él sentía lo mismo, pero sí sabía algo. Quería verlo, de nuevo, y de nuevo, y todas las veces que el destino le permitiera. Darío, por su parte, no había dormido casi nada. Pasó la mayor parte de la noche sentado en una silla vieja dentro de su cuarto, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, pensando demasiado. Lia había llegado a un lugar dentro de él donde nadie nunca había entrado, no con palabras, no con caricias, solo con esa mirada suave que no juzgaba, que no exigía, que no pedía nada más que honestidad, honestidad que él temía no poder darle. Esa era su guerra interna, una guerra que lo tenía exhausto. «No debí tocarla», murmuró para sí, pero al cerrar los ojos recordó su voz, su respiración temblorosa, su valentía al decir «no te detengas», y sintió algo arderle dentro del pecho. «No debí, pero no me arrepiento». Se levantó, pasando una mano por su cabello húmedo. Caminó hacia la ventana. La playa estaba tranquila, como si la tormenta hubiera limpiado no solo la arena, sino también el cielo. Necesitaba verla. No quería admitirlo, pero sí, la necesitaba. Y quizá ella también lo necesitaba a él. La primera vez que se cruzaron ese día no fue planeada. Fue destino, puro destino. Lia salía del lobby con su libreta en las manos, y Darío entraba por la puerta lateral, con el uniforme aún medio mojado por la lluvia de la noche anterior. Cuando se vieron, ambos se detuvieron. El mundo volvió a hacer esa cosa extraña, esa pausa, ese silencio que parecía hablar más que cualquier palabra. Lia inhaló profundamente. El corazón le golpeó fuerte. Él lo sintió. Se notaba en la forma en que sus ojos se suavizaron apenas un instante. «Buenos días», dijo ella tratando de sonar normal. «¿Dormiste?», preguntó él con la voz más suave que nunca. Lia bajó la mirada, jugando nerviosa con la punta de su libreta. «Lo intenté», admitió. Darío la observó con esa intensidad que siempre la dejaba sin aire. «Yo tampoco», confesó. Hubo un silencio, uno que no dolía, uno que abrazaba. Ella levantó la mirada, y en ese momento una señora pasó entre ellos empujando un carrito de toallas. El ruido la hizo fruncir ligeramente el ceño, y Darío dio un paso instintivo hacia ella, como protegiéndola del carrito, del ruido, del mundo entero. Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para que el corazón de Lia se derritiera un poco más. «¿Podemos hablar?», preguntó él. «Sí, claro», respondió ella de inmediato. «No aquí», añadió con tono serio mirando alrededor. «Este lugar siempre tiene ojos». Lia sintió un cosquilleo de nervios en la espalda. Sabía que eso era cierto. Sabía que él no quería ser observado. Sabía que lo que estaban construyendo era frágil, secreto, intenso, demasiado para conversaciones públicas. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. Darío respiró hondo, como si tomara una decisión importante. «A un lugar donde nadie pueda interrumpirnos». Cruzaron los jardines silenciosos del hotel. El sol comenzaba a salir entre las nubes, iluminando el pasto con destellos brillantes. Cada paso que daban
parecía empujar al destino un poco más. Llegaron a un pequeño mirador escondido, un rincón de madera y roca, donde el sonido de las olas chocaba con fuerza. Desde allí no se veía el resort, y el resort tampoco podía verlos. Cuando estuvieron solos, Darío se apoyó contra la baranda respirando profundamente. Lía lo miró con una mezcla de preocupación y ternura. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él bajó la mirada. «Quiero decirte algo, antes de que esto avance más». El corazón de Lía dio un vuelco. Sintió un pequeño frío en el estómago. «Está bien, te escucho». Darío levantó la vista, y en sus ojos había tormenta, pero también había honestidad. «No soy un hombre sencillo, Lía». Su voz sonó tensa. «No soy bueno, no soy estable, no soy tranquilo. Tengo un pasado complicado, un carácter peor, y un temperamento que intento controlar». Ella dio un paso hacia él. «No necesitas advertirme sobre ti». «¿Sí?», insistió él. «Sí necesito, porque no quiero que un día me veas distinto y te asustes. No quiero que te arrepientas después». Lía sintió la garganta cerrarse. No por miedo, por algo más profundo. «Darío», susurró, «yo ya vi cómo eres». Él parpadeó. «¿Y qué viste?». Ella respiró hondo, muy hondo. «Vi a un hombre que intenta no lastimar, a un hombre que se esconde porque tiene miedo de sentir. Vi a alguien que cree que su oscuridad es demasiado, sin darse cuenta de que también tiene luz». Darío abrió la boca, pero no encontró palabras. Su respiración se aceleró apenas. Sus ojos brillaron. «Lía, yo no quiero hacerte daño». «No lo haces», dijo ella. «Lo único que me dolería es que te alejaras». Él apretó la mandíbula. «No sé cómo manejar lo que siento contigo». Ella sonrió suavemente. «Yo tampoco, pero no quiero dejar de sentirlo». El viento sopló fuerte. La baranda crujió, y Darío dio un paso hacia ella. «Lía», dijo en un susurro, «no sabes cuánto estoy tratando de controlarme». Entonces, ella se acercó también casi sin pensar. «No te controles tanto». Sus cuerpos quedaron a una distancia mínima, tan mínima que él sintió el aliento tibio de ella tocar su piel. «¿No estás entendiendo?», murmuró él con la voz temblando. «Sí, entiendo», respondió ella. «Tú eres intenso, yo soy suave, pero tal vez por eso encajamos». Darío cerró los ojos. Su respiración se volvió más profunda. «Me da miedo», confesó él. «A mí también», admitió ella con un hilo de voz. Y entonces, él colocó su mano en la pared detrás de ella, encerrándola sin tocarla. Ella sintió un calor recorrerle el cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podía escucharlo. «Lía», susurró él con una voz que parecía una súplica contenida. «No quiero hacerte daño, pero quiero acercarme más». Ella apoyó su espalda en la madera fría y lo miró fijamente. «Entonces acércate». Ese acércate fue la chispa que rompió todos los muros de Darío. No la besó, no la tocó, no cruzó ninguna línea prohibida. Solo apoyó su frente contra la de ella. Otra vez, como si esa fuera su manera de besar sin besar, de tocar sin tocar, de entregarse sin perderse. Ella levantó una mano temblorosa y rozó su brazo. Un toque suave, inocente, delicado. Él dejó escapar un suspiro que casi sonó como un gemido ahogado. «Me estás matando», dijo. «Entonces quédate conmigo», susurró ella. «No huyas». Darío abrió los ojos lentamente, y en su mirada había algo nuevo, algo profundo, algo real. «No voy a huir, Lía», dijo con un tono tan serio que le erizó la piel. «No de ti». El viento siguió soplando. Las olas golpearon fuerte, y el destino silencioso se acomodó entre ellos dos, porque ese día, sin tocarse realmente, se eligieron, y las almas que se eligen ya no saben caminar separadas. La tarde cayó sobre la costa, con una dulzura que casi dolía. El cielo se pintaba de naranjas y rosas tímidos, como si también quisiera ser parte de la historia que comenzaba a tejerse entre esos dos corazones que no sabían cómo avanzar, pero tampoco querían retroceder. Después del momento intenso en el mirador, Lía regresó a su habitación caminando lentamente, como si cada paso fuera un intento de entender lo que había sentido. Lo que habían sentido. El viento seguía vibrando en su piel. El corazón seguía acelerado, como si buscara la respiración de Darío para volver a calmarse. Y su mente repetía las escenas como si fueran eco. «No quiero huir de ti. No te controles tanto. Me estás matando. Acércate». Lía cerró la puerta de su cuarto, apoyó la espalda en ella y respiró profundo, tan profundo, que sintió que el aire la llenaba de calma y de incertidumbre.
¿Por qué siento esto?, susurró para sí. ¿Por qué me tiembla el alma cuando él está cerca? Era nuevo, era demasiado, era prohibidamente hermoso. Darío también había vuelto a su rutina, o al menos lo intentaba. Caminó hasta la zona del personal, saludó de manera distraída a 2 compañeros y se dirigió al área donde guardaban herramientas. Pero sus manos temblaban un poco, no por miedo, por nervios, por deseo, por algo que no sabía nombrar. Mientras limpiaba unas cuerdas náuticas empapadas, su mente no podía dejar de verla. Lía, con ese rostro iluminado por el sol, con esa voz suave que parecía curarlo cada vez que hablaba, con esa inocencia que no era ingenua, sino luz escondida en un mundo que él ya había cruzado demasiadas veces en oscuridad. «¿Qué estás haciendo, Darío?», murmuró para sí. Era como hablarle a su propia conciencia. «Estás metiéndote en algo que no sabes manejar, con una mujer que merece algo mejor», pero no podía alejarse. No quería, no sabía cómo, y lo que más lo asustaba es que empezaba a sentir que ella tampoco quería alejarse. La noche cayó con velocidad, como si el día hubiera querido escapar del peso que ambos corazones estaban cargando. El hotel encendió sus luces cálidas, lámparas en los pasillos, faroles en los jardines, luces suaves en la playa. El sonido de la marea acompañaba la atmósfera con un ritmo lento, casi como un corazón que se estaba preparando para una revelación. Lía decidió bajar al restaurante del hotel para cenar algo ligero. No tenía hambre, pero necesitaba moverse, respirar, ver gente, tratar de no pensar en él. Aunque sabía perfectamente que era inútil, se sentó junto a una ventana, pidió una bebida caliente y abrió su libreta. Intentó escribir algo, pero lo único que salió fue un nombre. Darío. Lo borró. Lo escribió otra vez. Lo volvió a borrar. «Esto no puede estar pasándome», susurró con una risita nerviosa. Justo entonces, sintió una sombra a su lado, una presencia fuerte, un aroma familiar, una de esas sensaciones que el cuerpo reconoce antes que la mente. Levantó la mirada, y ahí estaba, Darío, con su uniforme oscuro, su mirada intensa y esa expresión que mezclaba tormenta y calma, como si él mismo fuera el clima del que dependía toda esa historia. «¿Puedo sentarme?», preguntó con la voz baja, casi ronca. Lía asintió. No confiaba en su propia voz. Él se sentó frente a ella, pero no demasiado cerca, como si quisiera respetar su espacio y al mismo tiempo pelear con sus propios impulsos. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que pesan, que vibran, que dicen más que las palabras. Lía bajó la mirada y jugó con la cucharita de su bebida. «¿Estás bien?», preguntó él al fin. «Sí», dijo ella, aunque su voz tembló. «No quiero que te sientas incómoda por lo de hoy», añadió él. Ella levantó los ojos. Sus miradas se encontraron. Y ahí estuvo otra vez ese gatillo mental que los devoraba. Miradas que decían todo. «No estoy incómoda», respondió Lía en un susurro sincero. «Solo no sé qué hacer con lo que sentí». Darío apretó los labios un instante, desviando la mirada hacia la ventana. «Yo tampoco», admitió. El corazón de Lía dio un vuelco. Él apoyó los antebrazos en la mesa, entrelazando las manos. Un gesto sencillo, pero cargado de tensión. «Lía, tú no entiendes lo que provocas en mí». Ella tragó saliva. «Explícame», pidió con valentía suave. Darío respiró hondo, muy hondo, como si lo que iba a decirle doliera o quemara. «Eres», pausa, «demasiado buena, demasiado pura, demasiado tú». Ella lo miraba sin parpadear, sin moverse, sin respirar casi. «Y yo», continuó él, «yo no soy eso. No soy un hombre tranquilo. No soy suave. No soy inocente». Sus dedos temblaron sobre la mesa. Lía sintió un impulso de tomar su mano, pero se contuvo. «Cuando estoy cerca de ti», su voz bajó aún más, «siento algo imposible de resistir, algo que quema por dentro, como si me estuviera peleando conmigo mismo». El pecho de Lía se tensó. Sus mejillas ardieron. Darío la miró fijamente, con un fuego que hacía que el aire entre ellos vibrara. «Y no quiero asustarte», agregó, «pero tampoco puedo seguir fingiendo que no me pasa nada». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta los cubiertos de otras mesas parecían bajarle el volumen al mundo. Lía respiró, muy lento, muy suave. «Darío», dijo con voz temblorosa, «no me asusta lo que sientes, me asusta lo que yo siento». Él abrió los ojos con sorpresa. Lía apartó la mirada al instante, como si hubiera dicho algo prohibido. «Ella tragó saliva.
Nunca había sentido algo así, nunca, y no sé cómo manejarlo. Él se enderezó. Sus ojos brillaron con algo que parecía esperanza, mezclada con tormento. No tienes que manejarlo, respondió él en voz profunda. Solo déjame estar cerca de ti. No más, no menos. Ese estar cerca se sintió como una confesión, como un abrazo sin brazos, como un beso sin tocar los labios. Lía levantó lentamente su mano sobre la mesa, no para tomarla de él, solo para acercarla. Darío observó ese gesto como si fuera un milagro pequeño. Con mucho cuidado, como quien se acerca a algo que podría romperse, él extendió su mano también. No la tocó, solo la dejó cerca, a unos milímetros. Ese espacio diminuto entre piel y piel ardía más que cualquier contacto real. Lo prohibido llama, lo imposible invita, lo que duele también enamora. Las respiraciones de ambos se mezclaron. El mundo se volvió borroso, y por un instante la mesa, el restaurante, la gente desaparecieron. Solo quedaba eso, dos manos que aún no se tocaban, dos corazones que ya se habían tocado demasiado. Lía habló primero, con un hilo de voz. Tengo miedo de lo que están haciendo entre nosotros. Darío respondió sin dudar. Yo también, pero no quiero apagarlo. Ella cerró los ojos. Una lágrima silenciosa resbaló, no de tristeza, sino de intensidad. Darío apretó su mandíbula conteniéndose, luchando. No llores, pidió en un susurro quebrado. Ella abrió los ojos, y entonces, sin pensarlo, sin medir consecuencias, sus dedos rozaron los de él. Un roce mínimo, un roce casi accidental, pero suficiente para que ambos soltaran el aire de golpe. El corazón de Darío se aceleró, el de Lía también. Ese toque sencillo, leve, suave, fue más poderoso que cualquier abrazo, porque significó algo. Se habían elegido, suaves e intensos, iguales en lo que sentían. Darío retiró su mano despacio, como quien no quiere romper la magia, pero teme perder el control. Lía, dijo él, si quiero estar contigo, necesito hacerlo despacio. No quiero hacerte daño. Ella asintió. Entonces caminemos despacio, pero juntos. El aire se volvió tibio, dulce, delicado. Darío respiró profundo. Parecía a punto de acercarse más o de huir, pero no hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, dijo en voz baja, «Mañana, ¿puedo verte?» A solas. Lía sintió un latido fuerte, nuevo, desconocido. «Sí», respondió sin dudar. «Claro que sí». Y así, entre una mesa, un roce, un temblor, un suspiro, el destino escribió el capítulo que cambiaría para siempre la historia de ambos. Porque hay encuentros que son casualidad, pero hay conexiones que son destino. Y lo que estaban haciendo entre Darío y Lía no había nacido para detenerse. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, casi sagrado. No era el silencio normal de un hotel de playa antes de que los turistas despertaran. Era un silencio distinto, como si el mundo supiera que algo importante estaba por ocurrir entre ellos. Lía despertó con la sensación de que su corazón había sido envuelto por un resplandor suave. No era euforia, no era miedo. Era esa mezcla única que aparece cuando el destino toca la puerta y uno tiene miedo de abrir, pero más miedo de no hacerlo. Se sentó en la cama, respiró profundo y sintió ese nerviosismo dulce que hace temblar las manos. Hoy vería a Darío, a solas, en algún lugar que él había escogido. El recuerdo del roce de sus dedos seguía vivo, como una corriente tibia que subía y bajaba por sus brazos cuando lo pensaba. Nunca nadie la había tocado así, con tanto cuidado, con tanta contención, con tanto miedo de desbordarse. Lía se miró en el espejo. Su rostro tenía un brillo distinto, como si el corazón le hubiera pintado un color nuevo en la piel. Tranquila, se dijo, solo habla con él, solo eso. Pero sabía que no era solo hablar. Sabía que algo profundo crecía entre ellos, algo que quemaba suave y que dolía bonito. Darío no había dormido, no un solo minuto. Pasó la noche caminando por la playa desierta, con el sonido de las olas golpeando en su pecho, como si quisieran recordarle que ya no estaba solo, que ya no podía esconderse. El amanecer lo encontró ahí, descalzo, con los pantalones remangados y la camisa pegada al cuerpo por la humedad. Parecía una mezcla entre furia contenida y vulnerabilidad pura. Él sabía que tenía que controlarse, sabía que tenía que ir despacio, sabía que tenía que protegerla de él mismo. Pero cuando cerraba los ojos, veía sus manos temblorosas, veía su mirada suave, escuchaba su voz diciendo, «Entonces caminemos despacio, pero juntos». Y se rendía completamente. «No puedo perderla.
murmuró mirando el horizonte. No otra vez, no a ella, porque aunque Lía no lo sabía, Darío ya había visto su vida derrumbarse antes. Ya había amado, ya había fallado, ya había perdido. Por eso ahora tenía tanto miedo, porque ella era distinta. Ella lo miraba como si pudiera verlo completo, incluso las partes que él nunca dejaba ver. La hora acordada llegó. Lía lo encontró en el lugar que él había elegido, el extremo más alejado de la playa, donde las palmeras se inclinaban hacia el mar como si quisieran escuchar secretos. Había un pequeño muelle viejo, con tablas desgastadas por la sal y el tiempo. Darío estaba ahí, apoyado en un poste, mirando el agua. Cuando la vio acercarse, su respiración se detuvo apenas un instante. Lía caminaba con pasos pequeños pero firmes. El viento movía su cabello, y sus ojos brillaban con una luz que él no sabía cómo resistir. «Hola», dijo ella suave. «Hola», respondió él, pero su voz salió más profunda de lo normal. Hubo un silencio breve, de esos que no incomodan, de esos que invitan. Darío le hizo una seña para que se acercara. Lía subió al muelle y se quedó frente a él sintiendo el olor a mar mezclarse con su aroma, ese aroma que ya empezaba a reconocer. «Gracias por venir», dijo él. «No iba a faltar», respondió ella. Los ojos de Darío se suavizaron. «Solo un poco. Quería hablar contigo, sin gente alrededor, sin ruido». «Está bien», dijo Lía. «Estoy aquí». Él pasó una mano por su nuca, nervioso. Era la primera vez que Lía lo veía así. No duro, no frío, no misterioso, sino humano. «No sé cómo empezar», confesó. «Entonces empieza desde lo que sientes», susurró ella. Darío levantó la mirada. Y esa mirada decía todo. Lo prohibido llama, lo imposible quema. Lo que debía evitarse se estaba volviendo indispensable. «Lía, eres lo más bonito que me ha pasado en años», dijo al fin. Ella sintió un escalofrío de emoción recorrerle la espalda. «No sé qué hice para que pensaras eso». Darío negó con la cabeza. «No hiciste nada, solo existes y eso es suficiente». El corazón de Lía latió fuerte, muy fuerte. «No entiendo por qué te da miedo», dijo ella con valor suave. «No soy peligrosa». Él soltó una risa leve, sin alegría. «Tú no». «Yo sí». Lía frunció el ceño. «No creo eso». Darío se acercó un poco, muy poco, lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo sin que la tocara. «No sabes cómo soy cuando siento demasiado», susurró. «No sé medir, no sé frenar, no sé ser poquito. Y contigo, me está pasando todo al mismo tiempo». Ella tragó saliva. «¿Y eso es malo?» Él cerró los ojos por un instante. «Es peligroso. Para ti. No decides por mí», respondió Lía con firmeza inesperada. Darío la miró sorprendido. «Si yo decido quedarme», continuó ella, «entonces déjame quedarme». El viento sopló fuerte. Las palmeras se movieron. Las olas golpearon el muelle. Y él dio un paso más. Ahora estaban muy cerca. No se tocaban, pero el aire entre ellos temblaba. «Lía», dijo él con voz baja, ronca, «no sabes lo que estás pidiendo». «Solo te estoy pidiendo honestidad», susurró ella. Darío respiró hondo, hondo como quien está a punto de cruzar un límite interno. «Honestidad», repitió. Se inclinó un poco hacia ella. No la tocó, no la besó, no hizo nada prohibido. Solo dejó que su sombra cubriera la de ella. Lía sintió su respiración acariciar su mejilla. Su corazón palpitó tan fuerte que le temblaron los labios. Darío levantó una mano y la dejó suspendida a centímetros de la mejilla de ella. No la tocó. Se contuvo con una fuerza que casi le dolía. Ese gesto, esa mano temblando en el aire, fue más íntimo que cualquier contacto real. «Esta es mi honestidad», dijo él. «Me muero por tocarte, pero no quiero ir más rápido que tú». Ella cerró los ojos, sintiendo un calor suave invadirla. «Entonces tócame, que despacio», susurró casi sin voz. Él contuvo el aire en los pulmones. Y lentamente, muy lentamente, muy lentamente, sus dedos rozaron la mejilla de ella. Un toque leve, un toque delicado, un toque lleno de emoción contenida. El cuerpo de Lía tembló con ese contacto mínimo, como si toda su piel hubiera estado esperando ese momento. Darío también tembló. Era como si el universo se hubiera detenido para que ese roce no se perdiera. «No sabes lo que significas para mí», murmuró él acariciando apenas el borde de su rostro. «No sabes lo que me haces sentir». «Dímelo», pidió ella con un suspiro tembloroso. Él tragó saliva. Su mirada ardió, pero no con deseo carnal, con un tipo de deseo más hondo, más emocional,
Me haces querer ser mejor. Y eso nunca antes me había pasado. Lía abrió los ojos y ahí estaban, sus pupilas dilatadas, sus labios temblando, sus manos sin saber si bajar o subir. El corazón de ella se apretó. «Darío», susurró, «yo quiero quedarme contigo, no importa lo que venga». Él cerró los ojos. Una respiración profunda salió de su pecho. «No merezco algo tan bonito como tú», dijo con la voz quebrándose apenas. «Entonces déjame decidir a mí», respondió ella. Hubo un silencio largo, un silencio lleno de destino. Y entonces Darío bajó la cabeza y apoyó su frente contra la de ella. Otra vez, su forma de abrazarla sin brazos, su forma de besarlo todo sin besar nada. Ambos exhalaron al mismo tiempo, como si sus almas estuvieran alineadas. «Tengo miedo», susurró él. «Yo también», respondió ella. «Pero no voy a soltarte», dijo Darío con un tono que estremeció todo su cuerpo. Lía apoyó su mano sobre el pecho de él. Sintió su corazón latiendo fuerte, muy fuerte, con fuerza de hombre que intenta amar sin romper nada. «Entonces caminemos juntos», susurró ella. Darío abrió los ojos y por primera vez dejó que ella viera su alma sin máscaras. «Juntos, Lía», dijo con una voz que parecía un voto, «como tú quieras, como tú necesites, como yo nunca supe hacerlo antes». Y mientras el mar rugía detrás de ellos, mientras el viento los envolvía, mientras el sol desaparecía, las almas de Darío y Lía dieron un paso más. Uno suave, uno lento, uno prohibido, uno perfecto, porque había amores que nacían de un impulso, pero el de ellos nacía de una verdad. Cuando dos corazones se reconocen, ya no existe la distancia, ni el miedo, ni el mundo, solo existe el destino. La tarde se despedía lentamente cuando Lía y Darío dejaron el muelle. No hablaron mucho mientras caminaban por la playa, pero sus silencios decían más que cualquier palabra. Eran silencios llenos de significado, de latidos, de dudas, de esperanza, de un futuro que ambos temían nombrar en voz alta. El mar avanzaba y retrocedía en olas suaves, mojando la arena bajo sus pies. El cielo se pintaba de un dorado cálido, como si el atardecer quisiera envolverlos a los dos en una manta de luz. Y entre el ruido del océano, el viento y la respiración temblorosa de ambos, había algo creciendo, algo precioso, algo delicado, algo que nada ni nadie podría detener. Cuando llegaron al hotel, Darío se detuvo antes de que la gente pudiera verlos demasiado juntos. Lía lo notó. «Claro que lo notó. No quieres que nos vean así», dijo ella suavemente. Darío bajó la mirada, con esa lucha interna que ya se había vuelto familiar. «No es por mí», respondió frotándose la nuca. «Es por ti. No quiero que nadie te murmure cosas. No quiero que te juzguen». Lía dio un paso pequeño hacia él, muy pequeño, pero suficiente para que Darío levantara la mirada. «No tengo miedo», susurró ella. Él soltó una exhalación larga, como si esa frase lo hubiera golpeado en un lugar que nunca había sido tocado. «Entonces yo tendré que tenerlo por los dos», dijo con esa mezcla de ternura y dureza tan característica en él. Lía lo contempló unos segundos. Le temblaron los dedos, no porque tuviera frío, sino porque quería tocarlo y sabía que no debía. Al menos no ahí, no frente a los demás. Así que solo le dijo: «No te escondas de lo que sientes». Darío abrió los labios, como si fuera a decir algo importante, pero alguien pasó detrás de ellos, y él dio un paso atrás en automático, como si la sombra de su propio pasado aún lo persiguiera. «Nos vemos más tarde», murmuró él dando media vuelta sin poder evitarlo. Lía asintió. No lo detuvo. Sabía que él huía, pero también sabía que siempre regresaba. La noche cayó con una belleza tranquila. El hotel tenía luces cálidas que parecían velas encendidas. El aire olía a sal, a flores nocturnas, a algo antiguo y suave. Lía salió a caminar para despejar la mente. La luna era redonda, casi perfecta, iluminando el camino entre palmeras. Cada paso que daba resonaba en su pecho, porque la emoción del día seguía viva en su piel. «Él siente algo», susurró. «Lo sé». Caminó hasta un pequeño parque interno del hotel. Había bancas de madera, faroles débiles, un pequeño estanque con peces dorados. Se sentó ahí abrazando sus rodillas y dejó que la brisa tocara su rostro. Recordó su mirada, su voz, la forma en que sus dedos temblaron cuando rozó su mejilla. Ese solo recuerdo hizo que su corazón latiera más rápido. «¿Por qué me afecta así?», murmuró apretando los labios para contener la emoción. «¿Por qué es tan fuerte?». De pronto escuchó pasos.
Pasos firmes, seguros, conocidos. El sonido de botas que no tenían prisa pero sí peso. Lía levantó la mirada con un pequeño estremecimiento. Era él, Darío, de pie frente al farol, con la luz amarilla dibujando sombras en su rostro. Se había cambiado. Ya no llevaba el uniforme. Usaba una camisa negra, sencilla, y pantalones oscuros. Su cabello estaba húmedo, como si acabara de ducharse. Y sus ojos estaban llenos de algo intenso, algo imposible de ignorar. «Te estuve buscando», dijo él con voz baja. El corazón de Lía saltó dentro de su pecho. «Yo solo vine a caminar», dijo ella tratando de sonar tranquila. Darío avanzó unos pasos. El sonido de sus botas resonó fuerte en el parque silencioso. «No quiero que terminemos el día, Masí», comentó él. «¿Así cómo?» Él respiró hondo. Parecía que estaba batallando contra sus propias emociones. «Lejos», respondió. Esa palabra fue suficiente para que Lía sintiera un calor suave en la garganta. Darío se acercó más, lento, como si cada paso fuera un permiso. «No sabes lo que me costó alejarme hace rato», confesó. Lía sintió las piernas temblarle apenas. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Sus ojos se clavaron en los de ella. «Porque no quiero fallarte», respondió él. «No quiero apresurarme. No quiero cruzar una línea en la que no estés lista». Lía bajó la mirada hacia sus propias manos. «No sé si estoy lista», admitió, «pero sé que quiero estar cerca de ti». Darío frunció las cejas suavemente, como si esas palabras lo derritieran y al mismo tiempo lo volvieran humano. Se sentó a su lado en la banca, pero no tan cerca como quería. Hubo un pequeño espacio entre ellos, ese espacio que ardía más que cualquier contacto real. La noche suspiró alrededor. Las hojas se movieron apenas. El estanque reflejó la luna. «Quiero contarte algo», dijo Darío de repente. Lía se volvió hacia él. «Lo que quieras», respondió ella. Él tomó aire, se frotó las manos y por un segundo pareció inseguro. «No soy bueno hablando», admitió. «No necesitas ser bueno, solo sé tú». Esa frase le quebró algo adentro. Lía lo vio bajar la cabeza, como si estuviera a punto de decir una verdad que llevaba años guardando. «Yo», empezó con voz baja, «yo no le cuento a nadie mi vida, nunca, pero contigo me dan ganas de hacerlo». Lía sintió el corazón derretirse. «No tienes que contarme nada que te duela», susurró. «Pero quiero», insistió él, «porque si no lo digo no vas a entender quién soy». Ella se quedó en silencio, esperando, con paciencia, con ternura. Darío levantó la mirada hacia la luna, como si necesitara fuerza para hablar. «Ya hace años quise a alguien», dijo sin mirar a Lía. «Era joven, inexperto. Pensaba que amar era suficiente. Pensaba que podría proteger a esa persona de todo». Lía sintió un nudo lento formarse en su pecho. «Pero fallé», continuó él. «Fallé feo. Y cuando alguien se va por tu culpa, aprendes a no confiar, ni en ti, ni en nadie». El viento sopló suave, moviendo su camisa negra. Su voz, aunque firme, tenía un temblor interno. «Después de eso aprendí a no acercarme a nadie», dijo. «A no sentir, a no intentar. Porque cuando uno se rompe, duele. Pero cuando rompes a alguien más, mata». Lía sintió los ojos arderle. No por celos, no por dolor, por empatía. Pura empatía. «Darío», susurró ella. Él negó con la cabeza. «No quiero repetir mi historia contigo», dijo. «No quiero lastimarte. Por eso tengo miedo. Porque tú eres…» Algo que no esperaba, algo que no merecía. Lía levantó una mano temblorosa, no para tocarlo, solo para acercarla a su brazo. «Yo no soy ella», respondió con un hilo de voz. «Y tú tampoco eres el de antes». Darío cerró los ojos un instante. Respiró profundo. Muy profundo. «Eres demasiado buena, Lía», susurró. «No, solo veo lo que eres de verdad». Cuando abrió los ojos, ella vio algo en ellos. Algo roto, algo vivo, algo esperanzado, algo vulnerable. El mundo pareció quedarse sin ruido. Ni el viento, ni los grillos, ni el mar. Nada. Solo ellos. Darío acercó su mano, despacio, buscando permiso sin pedirlo. Ella no se movió, no retrocedió, no bajó la mirada. Y entonces, muy suavemente, él rozó sus dedos con los suyos. Ese contacto minúsculo hizo que Lía soltara un suspiro involuntario. El corazón le golpeó tan fuerte que casi se inclinó hacia él. Darío lo sintió. Todo su cuerpo lo supo. «No sé cómo hacer esto despacio», confesó él con la voz quebrándose. «Pero quiero intentarlo, por ti». Lía apretó sus dedos alrededor de los de él, suaves,
temblorosos, decididos. «Entonces intentémoslo», susurró. Las manos quedaron entrelazadas, tibias, vulnerables, vivas. El mundo prosiguió su ritmo lentamente, mientras ellos dos permanecían ahí, en una banca sencilla, bajo una luna enorme, sintiendo que algo profundo acababa de nacer, o quizás acababa de despertar, porque no había beso, no había abrazo, no había caricia atrevida, solo dos manos juntas. Pero ese gesto fue el comienzo real de su historia. La noche entera pareció inclinándose para protegerlos, mientras sus almas, por primera vez, respiraban al mismo ritmo. El amanecer llegó despacio, como si tuviera miedo de interrumpir algo. La noche anterior había dejado un rastro cálido entre Lía y Darío, un lazo tan sutil como un hilo de luz, pero tan fuerte como un temblor silencioso. Y sin embargo, la mañana trajo preguntas, dudas pequeñas pero que pinchaban el alma. Lía despertó pensando en la forma en que sus manos se habían entrelazado. Se quedó mirando sus propios dedos, como si todavía sintiera el peso de la mano de él sobre la suya. Ese peso cálido, ese pequeño temblor que lo había delatado, ese latido que no pertenecía a ella, pero que la había tocado igual. «¿Qué significa esto para él?», susurró en voz baja. «¿Qué significa para mí?». Se levantó y abrió la cortina del hotel. La luz dorada entró tímida, iluminando su rostro. El mar brillaba suave, como si estuviera sonriendo. Pero ella sentía una mezcla rara en el pecho. No miedo, no arrepentimiento. Era algo más difícil de nombrar. Expectativa. Darío, por su parte, no había dormido más de un par de horas. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía en esa banca del parque, con la mano de Lía entre la suya. Una mano pequeña, suave, temblorosa. La primera mano que él sostenía así desde hacía años. La primera mano que había querido sostener. Caminó por los pasillos del hotel sin rumbo claro. A veces saludaba a un compañero. A veces solo seguía caminando, como si necesitara que su cuerpo se moviera para que su corazón no explotara. «¿Qué estás haciendo, Darío?», murmuró para sí, frotándose la frente. «¿Qué demonios estás sintiendo?». No era enojo, no era frustración. Fersen, vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que él había pasado media vida evitando. Cuando llegó a la playa, el sol apenas levantaba. Se quitó las botas, caminó descalzo por la arena húmeda y cerró los ojos. El viento le golpeó el pecho como si quisiera despertarlo. «No quiero fallarle», susurró. No a ella, pero un pensamiento oscuro lo cruzó por dentro, rápido, afilado. ¿Y si la lastima sin querer? Darío abrió los ojos bruscamente. Respiró hondo, demasiado hondo. Sabía que ese miedo no venía de Lía, venía de él. Lía bajó a desayunar más tarde, con un vestido ligero que se movía con la brisa. Tenía el cabello suelto y una expresión tranquila, pero en el fondo de sus ojos había un brillo expectante. Cuando llegó al restaurante, buscó a Darío con la mirada sin intención real de buscarlo, o al menos eso quiso decirse a sí misma. Pero no lo vio, ni en la playa, ni en la entrada, ni en los pasillos. Algo en su pecho se apretó apenas, como un tirón sutil. No quería admitir que lo extrañaba, no después de solo unos días, pero lo extrañaba. Se sentó en la mesa más cercana a la ventana y pidió un café. Abrió su libreta, más por costumbre que por inspiración, y dejó que su mente flotara. Tal vez está trabajando, pensó, tal vez está ocupado, pero esa explicación no calmaba su corazón. Darío, desde lejos, la vio entrar al restaurante. La reconoció por su forma de caminar, por cómo inclinaba la cabeza al buscar asiento, por ese gesto pequeño en su hombro derecho cuando sentía nervios. La vio sentarse, la vio mirar alrededor, la vio suspirar. Y dio un paso hacia ella, pero solo uno. El segundo paso no llegó. Su cuerpo se detuvo como si una mano invisible lo hubiera sujetado por la camisa. «No», murmuró, «no puedo acercarme así, no sin pensar bien», porque algo había despertado en él la noche anterior. Algo fuerte, algo que no sabía controlar, un miedo nuevo. No miedo a sentir, no miedo a ella, miedo a sí mismo. «No quiero arruinar esto», susurró. «No otra vez». Se quedó ahí parado, escondido detrás de una columna, mirando cómo Lía tomaba su café, sin saber que él estaba a unos metros. Mirarla así, en silencio, era como ver una luz que no sabía cómo sostener sin romperla. «¿Por qué eres tan tú?», preguntó al aire. Sus manos se cerraron en puños, no por enojo, sino por contención. Sabía que si se acercaba, la tocaría. Y si la tocaba,
No sabría medir sus emociones. No sabría frenar. Y esa idea lo aterraba. Cuando Lía terminó su café, se levantó con un suspiro leve. Decidió caminar hasta los jardines. Tal vez el aire la despejaría. Tal vez ahí podría ver a Darío. Tal vez... Caminó entre palmeras, flores y sombras suaves. El perfume de las plantas nocturnas aún flotaba en el aire. El sol apenas calentaba. Todo parecía demasiado tranquilo. Pero justo al doblar un pasillo, lo vio. Darío estaba de espaldas, ajustando unas luces del sendero. Su postura firme, sus hombros tensos, su concentrada forma de trabajar. Lía se detuvo. Su corazón se aceleró. Él no sabía que ella estaba ahí, pero ella sí sabía algo. Lo había estado buscando. Darío, dijo con voz suave pero clara. Él se congeló. Su espalda se tensó. Luego giró lentamente. Cuando sus ojos se encontraron, algo invisible se tensó entre ellos. Lía, respondió él apenas audible. Ella sonrió. Una sonrisa tímida pero sincera. No te vi en la mañana, dijo. Pensé que, no sé, que estaba evitando hablar conmigo. Darío bajó la mirada un instante. No te estaba evitando, respondió. Solo necesitaba pensar. El corazón de Lía dio un pequeño salto. No de miedo, de reconocimiento. ¿Pensar en qué?, preguntó con suavidad. Darío soltó el aliento lentamente, muy lentamente. En nosotros, dijo al fin. Lía sintió un cosquilleo hermoso en el estómago. ¿En nosotros?, repitió ella como si le costara creerlo. Él asintió. No quiero hacer algo que te lastime, dijo, y tengo miedo de hacerlo sin querer. Tengo miedo de acercarme demasiado. Lía dio un paso hacia él, pequeño, pero lo suficientemente grande para que Darío lo notara. Yo no tengo miedo de ti, susurró. Él levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo que mezclaba alivio y tormenta. Ese es el problema, admitió. Yo sí tengo miedo de mí, de lo que siento, de lo que puedes despertar. Lía sintió el aire volverse más denso, pero en lugar de retroceder, avanzó otro paso. Ahora estaban a poca distancia, a una distancia peligrosa, a una distancia hermosa. Darío, dijo ella suavemente, no pienses tanto, no huyas, no te escondas, solo siéntelo. Él tragó saliva, su respiración se aceleró, el viento sopló entre ellos, las hojas se movieron, el sol cambió de ángulo. No sé cómo hacer esto, confesó él. Ninguno de los dos sabe, admitió ella, pero podemos aprender juntos. Sus palabras fueron un bálsamo, una llave, un permiso. Darío dio un paso hacia ella, uno solo, pero ese paso derrumbó todos los muros que él había levantado durante años. Lía levantó ligeramente su mano. No lo tocó, solo la dejó cerca de su brazo, a unos centímetros. Él miró su mano, miró sus ojos, miró el temblor pequeño en sus labios, y entonces, muy despacio, muy suavemente, como si estuviera tocando algo sagrado, apoyó su mano abierta sobre la de ella. Un contacto simple, pero profundo, real, intenso. Lía sintió un calor recorrerle el cuerpo. Darío también. Esto, susurró él con la voz casi rota, esto es lo que me asusta, lo que siento aquí, cuando te toco. Ella entrelazó sus dedos con los suyos, sin miedo, sin prisa, sin dudas. Entonces no sueltes, dijo. Darío cerró los ojos un instante, como si el mundo entero pesara sobre él. Cuando los abrió, algo había cambiado. No desapareció el miedo, no desapareció la intensidad, pero ahora había decisión. No voy a soltarte, Lía, dijo con voz profunda, pero prométeme algo. Lo que quieras. Él se inclinó un poco, lo suficiente para que ella sintiera su respiración cerca. Prométeme que si algún día tengo miedo, tú no vas a alejarte. Ella sonrió, no una sonrisa grande, una sonrisa suave, dulce, honesta. Te lo prometo. El corazón de Darío pareció latir fuera de su pecho. Lía lo sintió, lo escuchó, lo supo, y ahí en ese jardín tranquilo, con luz de mañana y olor a mar, el miedo dejó de ser enemigo y se convirtió en puente, porque a veces las almas no se unen cuando desaparece el temor, sino cuando deciden caminar juntas a pesar de él. El amanecer caía suave sobre la casa junto al mar, como si el cielo supiera que algo sagrado estaba por escribirse esa mañana. La luz filtrada por las cortinas dibujaba líneas doradas sobre el piso y cada rayo parecía acariciar el silencio tibio que envolvía el lugar. Era un silencio lleno de latidos, de respiraciones profundas, de memorias que ya formaban parte de ellos. María abrió los ojos lentamente,
como si despertara dentro de un sueño que por fin le pertenecía. Durante un momento se quedó ahí, quieta, escuchando el rumor del mar a unos metros, sintiendo cómo el viento entraba suave, ligero, casi tímido, igual que ella había sido al principio de todo. Se llevó una mano al corazón, inhaló despacio y pensó, ¿de verdad la vida puede sentirse tan completa? A su lado, León dormía boca arriba, con la expresión tranquila de un hombre que había dejado de pelear contra sus sombras. Su respiración era lenta, profunda, y cada exhalación le recordaba a María todo lo que habían vivido. La duda, el miedo, la atracción imposible de resistir, las miradas que decían todo sin decir nada, lo prohibido llamándolos aunque quisieran ignorarlo. Ella sonrió. Él, el hombre duro, frío, peligroso, el que podía quebrar el mundo con una mirada, ahora descansaba como un niño que por fin tenía un lugar seguro donde caer. Un hogar. María estiró la mano con suavidad, rozando apenas los dedos de León, ese toque leve que siempre la hacía sentir electricidad en la piel. Era increíble. Aun después de tanto, el simple contacto con él seguía provocando ese calor interno, ese latido acelerado, ese algo que quemaba por dentro, que jamás se apagaba. Y en ese instante él abrió los ojos. No dijo nada, solo la miró. Una de esas miradas profundas que parecían llevar su alma completa entre sombras y luz. Una mirada que decía, «Eres mi destino». Ella sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Ese nudo que aparece cuando lo que sientes es demasiado grande para caber en palabras. León se incorporó lentamente, pasó una mano por su cabello y la observó como si la viera por primera vez, o como si temiera que fuera la última. «Buenos días, mi cielo», susurró con una voz tan suave que parecía imposible provenir de un hombre como él. «Buenos días», respondió ella sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas. Se quedaron así un rato largo, sin prisas, sin miedos, solo existiendo uno frente al otro. Él extendió la mano y acarició la mejilla de María con la reverencia de quien sostiene algo demasiado valioso. «¿Te ves en paz?», murmuró. «Es que estoy», respondió ella bajando un poco la mirada. «Contigo estoy en paz». León cerró los ojos un segundo, respiró hondo, como si esas palabras fueran una bendición que él jamás creyó merecer, porque él había sido tormenta. Y María siempre había sido luz. Cuando el viento sopló más fuerte, moviendo las cortinas como si también quisiera participar en ese momento, León tomó la mano de ella, entrelazando los dedos. «Quiero que hoy caminemos, mi cielo», dijo de pronto. «Quiero que veas algo». «¿Qué cosa?». Él sonrió apenas, ese tipo de sonrisa que se formaba más en sus ojos que en su boca. «Nuestra vida, lo que viene». María sintió un escalofrío dulce. No preguntó más. Caminaron por la playa, dejando huellas profundas en la arena húmeda. El mar parecía acompañarlos con su vaivén eterno. León la observaba de reojo cada tanto, como si confirmara que realmente estaba ahí, que no era un sueño que se le escaparía entre los dedos. «Antes», dijo él con voz baja, «yo solo sabía pelear, sobrevivir, ganar, destruir si era necesario». «Lo sé», respondió ella con ternura. «Y ahora», León tragó saliva, «ahora solo quiero construir contigo». María se detuvo, él también. El viento sopló fuerte entre ellos, llevando olor a sal y a esperanza. Ella lo miró con los ojos brillantes. «Entonces construyamos», susurró, «lo que sea, pero juntos». León acercó su frente a la de ella. Se quedaron así respirando el mismo aire, sintiendo cómo sus corazones marcaban un mismo ritmo, un latido compartido. Luego él tomó una pequeña caja de madera que llevaba oculta en el bolsillo de su chamarra ligera. María abrió los ojos sorprendida. «León, ¿qué es?». «Shh», murmuró él, con esa mezcla de fuerza y ternura que solo él podía manejar. «Déjame terminar lo que empecé desde el día en que te vi temblar frente a mí, sin saber que eras la única capaz de salvarme». Abrió la caja. Dentro no había un anillo, sino una pequeña llave. «Esta es la llave de la casa que compré en el bosque», dijo él. «Un lugar lejos del ruido, lejos del mundo, donde tú puedas soñar, crear, vivir, donde yo pueda aprender a ser el hombre que mereces». María llevó las manos a la boca, sin poder hablar. «Quiero que ese sea nuestro hogar, no perfecto, pero nuestro». Ella respiró hondo y lloró. Lágrimas lentas, suaves, llenas de amor. León la abrazó fuerte, como si en ese abrazo se cerrara toda la historia de ambos. La inocencia, el deseo prohibido, la distancia, la entrega lenta, el miedo, el destino,
y ella lo rodeó con los brazos, hundiendo el rostro en su pecho, escuchando ese corazón grande que alguna vez fue de piedra y que ahora latía por ella. Después de un largo silencio, ella tomó la llave entre los dedos. Sí, susurró con un nudo en la voz. Sí, León, sí a todo. Él exhaló, como si soltara años de dolor acumulado. La levantó del suelo, giró con ella, riendo por primera vez en mucho tiempo, y el viento, el mar y la luz parecían celebrar con ellos. Esa noche, la última noche antes de mudarse a su nuevo hogar, se sentaron en la terraza, envueltos en una manta, mirando las estrellas reflejarse sobre el mar oscuro. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó León. ¿Qué?, respondió María con una sonrisa cansada pero feliz. Que ya no tengo miedo, dijo él. No de amar, no de sentir, no de quedarme. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo tampoco. Y ahí, bajo un cielo silencioso y profundo, donde las estrellas parecían vigilar la última página de su historia, entendieron que su final no era un cierre, sino un comienzo hecho de miradas que decían todo, de deseos imposibles de resistir, de lo prohibido que un día los llamó y del amor que finalmente los salvó. Porque al final, cuando dos almas están destinadas, no hay tormenta que las rompa, ni distancia que las apague, ni miedo que las separe. Solo queda el hogar que construyen, uno donde el corazón por fin descansa. Antes de que sigas, cuéntame en el canal lo que sentiste. Deja tu like para que más almas encuentren esta historia. Y dime, si el destino te ofreciera un amor así, ¿lo tomarías? Comparte este momento con esa persona que te mueve el alma.